Ok, family, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. Hoy tenemos el espacio de J más 25, es una bendición poderlos saludar. Quiero en esta noche invitar a las personas que estarán compartiendo con nosotros la enseñanza. Vamos a darles vía libre. Juli, Kelly, bienvenidos, buenas noches. Qué alegría verlos acá, tenerlos acá. Ahí hay personas conectaditas, otros van llegando. Démosle gracias al Señor por esta noche y dispongamos nuestros corazones para que Él hable a través de ustedes. Amén. Ustedes serán hoy instrumentos en manos del Señor para hablarle a todo este bello ministerio. Los saludamos a todos los que están por ahí conectaditos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias. Gracias por esta noche, por este tiempo. Gracias por la bendición, la oportunidad que nos das, Dios, de estar aquí, conectados como ministerio, Dios. Es una bendición estar los viernes, Dios, el primero y el tercer viernes de cada mes, teniendo la posibilidad de compartir tu palabra, Señor. Entendemos la necesidad de ir a ella, de ser instruidos a través de ella. Hoy, Señor, oramos porque utilices a Julián y a Kelly como instrumentos en tus manos, Dios, para bendecir nuestra vida. Es nuestra oración, papá, oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén, muchachos. Amén. Amén, paz. Amén y bienvenidos a la transmisión y que hoy Dios sea usándolos a ustedes de una manera espectacular. Nos hablamos más tarde. Dios los bendiga. Dale. Ok, Dale, listo. paz. Chao, paz. Chao. Bueno, hola a todos ustedes. Nos alegra muchísimo acompañarles en esta transmisión. Saludamos a toda la gente de J 25, pero también a todos los que se conectan desde el perfil de la iglesia en general, de otros ministerios. Nos alegra mucho estar aquí. Es una alegría inmensa y esperamos pues que el Señor hable a nuestras vidas. Este es un tiempo de palabra, es un tiempo para que el Señor trate con nuestros corazones y hable a través de la palabra que es viva y que es eficaz en nosotros. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Creo que es bueno que empecemos a decirlo. Claro que sí, por ahí creo que todos han visto en redes sociales que estaremos hablando de pureza bajo presión. Algunos de ustedes tal vez se conectaron por eso y dijeron, bueno, me han hablado mucho de pureza, con la presión me siento más identificado, vamos a conectarnos hoy. Así que importantísimo que hablemos de ello. Desde J más 25 hemos venido hablando de santidad. El último en vivo que tuvimos con los pastores de Casarroca en Orlando, pues estuvimos tocando ese tema y hay algo que quiero que tengamos súper presente hoy y que nos quedó claro desde lo que hablamos en ese conversatorio, y fue que santo en realidad lo que significa es separado. Tenemos que romper ese paradigma de que santo significa perfecto, porque no es esa la definición desde lo doctrinal de lo que santo significa, y por eso es importante que entendamos que es separado del pecado, pero separado para Dios, que no nos quedemos solo con el separado del pecado y me quedo aquí solo haciendo nada. Me separo del pecado, pero me acerco a Dios, que es el que me permite que viva precisamente en pureza. Bueno, y esa pureza a la que estamos haciendo referencia es santidad. Y no sé si pasa, bueno, sí pasa y pasa mucho, y es que asociamos siempre la pureza y esto que tiene que ver con la santidad a lo sexual, a lo meramente sexual, a todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Pero hoy vamos a ver que sí involucra la parte corporal, pero, por ejemplo, uno no puede tener relaciones sexuales, pero tener la mente siempre sucia, ¿sí? Y vamos hoy a hacer referencia justamente a eso, porque la pureza es más que algo sexual, tiene que ver con un estado del corazón que obviamente parte de algo en nosotros y que sí involucra nuestro cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo va a ser pues lo que está en nuestro corazón. Entonces queremos partir de esta idea. Pureza, santidad tiene que ver con un estado de nuestro corazón, y hoy vamos a hablar precisamente de eso, que va más allá de lo sexual, que va más allá de nuestro cuerpo, implica e involucra nuestro corazón, involucra todo lo que tiene que ver con agradar a Dios. Y pues si hablamos en esos términos, decimos entonces que la santidad o la pureza es relacionada con todo lo que agrada a Dios y el pecado con aquello que le desagrada. Exacto, pero no solo hablaremos de pureza, sino que hablaremos de esa pureza bajo presión, porque presión sí que hay, y yo creo que con eso nos podemos sentir todos muy identificados. Presión, ¿desde dónde? Desde el ambiente en el que nos movemos, ¿sí? De todos los estímulos que nos rodean, de todo lo que vemos, lo que está por ahí a nuestro alrededor. Por ejemplo, si yo les pregunto a todos ustedes, gente de J,
¿cuántos han consumido material pornográfico? No me respondan en los comentarios, todavía estamos hasta ahora tomando confianza, así que no nos aceleremos en el tiempo, pero resulta que con una pregunta como estas, casi que puedo responderme solo, o sea, ni siquiera necesito ir a los comentarios para una respuesta. ¿Por qué? Porque érase una vez uno podía decidir no consumir pornografía, uno podía tomar la decisión de no hacerlo o tomar la decisión de buscarla. Pero en un tiempo como este, casi que deciden por nosotros. Usted se puede levantar a las 4 de la mañana a orar. Se levanta, pone YouTube, pone las alabanzas y después de la segunda canción no falta que le salga el anuncio de reggaetón de YouTube. Para los que no son premium, pues perdón por los premium, pero para los que no lo somos, puede salir la chica casi desnuda en el video de reggaetón que están anunciando. Entonces casi que ni podemos tomar la decisión de no consumir este tipo de material, cualquier cosa que estimule nuestros deseos, nuestros sentidos en general, y casi que se ha vuelto algo normal desde el contexto, el ambiente en el que nos movemos, desde la sociedad y la forma en la que se mueve en este tiempo, desde las personas con las que trabajamos, con las que nos movemos en el día a día. Pero esta no es la única presión que podemos tener. A veces resulta que en todo esto de la santidad, que yo creo que nos es claro que no es tan fácil vivir en santidad, tenemos también la presión de la iglesia. Por lo menos esta gente que se la pasa haciendo en vivos para hablar de santidad. Presión, absolutamente. J más 25, en vivo de santidad, en vivo de pureza. Dice uno, pero más presión todavía. Ya el ambiente era suficiente, pero ahora tengo a estos líderes de J que me persiguen con el tema de la santidad. Entonces la presión viene también desde la iglesia. Creo que es legítima porque viene en un modo sano, con el deseo de que agrademos a Dios, y eso es supremamente importante. Otras veces no tan sano, cuando de pronto es una exigencia que le hacemos a los demás y estamos esperando a ver quién se equivoca para caerle encima. A veces la presión puede venir de nosotros mismos hacia nuestros hermanos, y hoy es importante que entendamos que sí, es difícil en muchos casos vivir en santidad. Definitivamente es un peso que llevamos, muchos en la lucha con el pecado. Pero en particular, lo que hay que decir es que sí, es necesario que llevemos la carga, llevemos nuestra propia cruz, pero que caminemos con los demás para ayudarles a llevar ese peso. A veces somos muy buenos para ponerle el peso en la espalda a alguien, pero no para cargarlo con él o con ella. Y es importante que lo hagamos, y por eso hoy estaremos hablando de cómo vivir en pureza, ¿ok? Cómo vivir en pureza, pero al mismo tiempo cómo aliviar un poco esta presión. Bueno, yo quería añadir algo que estabas diciendo, amor, porque a veces cuando nos hablan de santidad, y hablábamos con varios chicos, que vemos una palabra bastante inalcanzable, como algo que solo se decretó para ciertas personas en el mundo, y claramente no lo es así, es muy alcanzable, y hoy vamos a hablar también un poco de eso, porque Cristo lo ha hecho de esa forma, e iniciemos de una vez con el tema central. Vámonos entonces a la palabra, que usted vino a escucharla y vino a aprender lo que Dios le quiere decir hoy, ¿listo? Mi esposita me estará ayudando allí pendiente también de los comentarios, pero quiero que todos estemos muy centrados en este texto, que es Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 8, ¿listo? Ahí nos está apareciendo en pantalla para que usted todo el tiempo esté conectadísimo, porque este es el texto en el que vamos a estar súper concentrados. Se los quiero leer completo y luego lo vamos desmenuzando y vamos entendiendo lo que el Señor nos quiere hablar hoy. ¿Me ayudas tú, amor? Dale. Listo, entonces leemos. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les he dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Así es. Estaremos concentrados en este texto, así que arranquemos con la primera parte, ¿listo?
tú estás pendiente de los comentarios, amor. En este caso, arranquemos con la primera parte del versículo 3. Nos dice que la voluntad de Dios es que seamos santificados, ¿no? La voluntad de Dios, que tanto nos preguntamos. No sé si recuerdan cuando hicimos el J+25 pregunta. Muchísimas veces nos llegó esa pregunta, personas que nos preguntaban, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Quiero saber, conocer cuál es la voluntad de Dios. Es algo que nos preguntamos muchas veces y hoy usted desde este texto puede tener una idea de cuál es esa voluntad. La voluntad de Dios es que seamos santificados. Esta voluntad, entonces, ¿para quién es? ¿Para quién aplica? Específicamente Dios, ¿quién quiere que sea santificado? Todos los que somos sus hijos, todos los que hemos creído en el nombre de Jesucristo, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos que caminar en esta voluntad. Pastores, líderes, quien sea, no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, cuánto tiempo lleves en el evangelio, esta es la voluntad de Dios para ti. No hay nadie que no tenga una lucha con el pecado. Esto tiene que ser claro para todos nosotros. De hecho, hoy el predicador que tenemos tiene una lucha con el pecado todos los días de su vida. Siento darles esta noticia. Si quisiéramos que nos hablara alguien que no tenga una lucha con el pecado, tendríamos que escuchar solo a Cristo directamente, ¿ok? En este caso, y entendiendo que esta es la voluntad de Dios para todos, nos podemos entonces preguntar, ¿y si yo ya fallé? Porque es una pregunta que nos hacemos cuando lanzamos todos estos temas de pureza, de santidad. Hay personas que dicen, bueno, ¿y si ya la embarré, qué hago? Esto no es para mí, no aplica, no tengo nada que ver con este tema, cierro el en vivo, me voy a hacer otra cosa o qué puedo hacer. Es importante que entendamos que a Dios le interesa más nuestra disposición a cambiar que nuestra apariencia de perfección. Dios lo que hace es mirar el corazón. Entonces Él no está tan interesado en qué tan perfecto tú te ves, ¿sí? Que en últimas saben que si juzgamos por las apariencias, pues en realidad no conocemos a muchos. Hay muchas cosas detrás de lo que vemos de la gente y en realidad Él está interesado es en cuánto tú estás dispuesto a cambiar. Si hasta hoy caíste, este en vivo no es para enfocarnos en qué tan bajo caíste, sino en qué es lo que tú quieres hacer partiendo desde aquí, desde hoy. ¿Qué decisiones tomas en este momento? Listo, la embarraste, fallaste, pecaste antes, has tomado las decisiones equivocadas. Listo, ¿y ahora qué? ¿Te vas a quedar aferrado a esas malas decisiones? ¿Te vas a quedar llorando allí en esos errores del pasado? Este envío es para que nos levantemos, es para que tomemos decisiones que nos lleven a caminar en Cristo, no a simplemente quedarnos en la autoconmiseración, en el pobrecito yo. Los evangelios están llenos de historias de restitución, de gente que se equivocó de mil maneras, pero de un Jesús que les tendió siempre la mano para que se levantaran, pero para que lo dejaran de hacer, ¿no? Jesús va, nos encuentra en el pecado en el que estamos, en el que caminamos, en el que insistimos, nos toma de la mano y nos levanta, sí, para que ya no caminemos en ese pecado, pero para que estemos cerca de Él, porque solamente cerca de Él podremos vivir en la pureza de la que hoy estamos hablando. Y ejemplos, hay muchos, desde la mujer adúltera, desde Zaqueo, la samaritana, los enfermos que se encontró en esos años que estuvo sobre la tierra, sus discípulos, el mismo Pedro y todos los demás. Así que historias de restitución tenemos muchas y por eso hoy lo que nos debemos preguntar es, ¿qué hacemos? Hasta hoy tal vez me equivoqué, hasta hoy tal vez he hecho las cosas mal, pero ¿qué puedo hacer partiendo de aquí, partiendo de este en vivo, partiendo de las decisiones que yo pueda tomar en este momento? Vamos a la parte 3b de ese mismo versículo. Todavía estoy en el capítulo 4, para los que se acaban de conectar, primera a los Tesalonicenses 4. Seguimos en el versículo 3 que dice, que se aparten de la inmoralidad sexual. Y ese apártense pues tiene que ver con un absténganse, un aléjense, tomen distancia del pecado. Y por eso al inicio decíamos que ser santo es ser apartado, ¿sí? Que lo que significa el término como tal es separado. Entonces, ¿separado de qué? Separado del pecado precisamente como lo indica este versículo.
Dentro de la palabra vemos esa traducción de inmoralidad sexual, que tiene que ver, sí, con fornicación puntualmente, y muchas versiones lo traducen con esa palabra puntual. Otras escriben impureza y otras hacen referencia al término idolatría, ampliando un poco más el panorama de que la pureza tiene que ver, como lo decía mi esposa al inicio, con un estado del corazón, no solo del cuerpo, de con quién te acuestas o con quién no te acuestas, es de qué tanto vives en santidad y vives para la gloria de Dios, para honrarle a Él. Se me venía a la mente un proverbio que creo que es re importante en todo esto de apartarnos del pecado, y es Proverbios 28:13. Este es un texto poderosísimo que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si confesamos nuestros pecados, pues es porque pecamos. Entendemos que tenemos una lucha con el pecado, y para Dios no es un secreto que tengamos esa lucha. Él lo conoce y por eso dice: hey, confiésenlo. Yo sé que ustedes pecan, sé que todavía se equivocan, por favor confiésenlo y apártense, que es una palabra importantísima y es el primer punto que tenemos que tener en cuenta en esto de qué hacer, cómo vivir en pureza bajo presión. Primero que todo y primera cosa, apártate del pecado, apártate de lo que te hace pecar, apártate de ese tiempo de ocio en el que tal vez dejas volar tu mente y caes en pecado. Apártate de las personas que tal vez ejercen esa presión para que peques. Apártate de lo que no te permite agradar a Dios. Entonces, esa misericordia de Dios que ese versículo precisamente menciona, está disponible. ¿Para quién? Para el que lo confiese, el confiese a Dios que se equivocó, pero luego sea diligente para apartarse de lo que venía haciendo. Y eso nos lleva a la segunda cosa que tenemos que hacer. Después de apartarnos, debemos acercarnos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú solamente pretendes apartarte del pecado, pero no haces absolutamente nada más, la santidad no se va a producir en ti, porque el único capaz de producir santidad en nosotros es uno que sea precisamente perfectamente santo, y es el Espíritu Santo que Dios permite que habite en nosotros. Eso lo podemos sacar desde el versículo número 4, en ese capítulo en el que estamos, en la carta a los tesalonicenses. Dice: que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. ¿A qué les suena controlar su propio cuerpo? ¿A qué término en particular? ¿Dónde lo han escuchado? ¿Dónde lo han visto en la Biblia? Controlar mi propio cuerpo. Creo que nos puede sonar algún versículo por allí en Gálatas, o tal vez usted recuerda la definición del fruto del Espíritu Santo, y es el dominio propio. Cuando hablamos de dominio propio, uno dice, bueno, pues si es propio es porque me toca a mí, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Tengo que buscar la manera de que eso se dé en mí. Sí, pero no. ¿En qué sentido? Es dominio propio en que tiene que ver con un dominio tuyo, definitivamente, que corresponde a tu propia vida, pero en realidad no eres tan capaz de producirlo tú. Con tus propias fuerzas tan limitadas que son, no te alcanza para vivir bajo ese dominio propio y para realmente vivir en santidad como quisiéramos hacerlo, caminar como Jesús, ser santos como Él es santo. Entonces, hay que entender que esto de controlar nuestro propio cuerpo es un fruto del Espíritu Santo, hace parte de su fruto. ¿Qué es un fruto? Algo que usted no puede producir con su propia fuerza, ¿sí? Sino que es consecuencia de algo más. Si yo quiero una manzana, yo no puedo golpear la tierra, golpear la semilla del manzano hasta que la manzana aparezca. No, la manzana es un fruto de otra cosa, es una consecuencia de que yo esté sembrando, esté abonando, esté regando la tierra, de que se dé todo un crecimiento del árbol hasta que yo obtenga como consecuencia de todo este trabajo ese fruto que es la manzana, por ejemplo. Entonces, ¿qué debemos entender desde aquí? Que sí, esto tiene que ver con un esfuerzo personal, pero que solamente el Espíritu Santo puede producir el fruto en nosotros.
Yo tengo que esforzarme, claro, tengo que sembrar, tengo que abonar, tengo que regar, tengo que hacer todos los esfuerzos posibles para exponerme a la palabra de Dios, para permanecer tiempo con Él y que así ese fruto yo lo obtenga como consecuencia. Pero si no lo hago, no lo voy a ver, no lo voy a obtener. Les leo Romanos 6:22 que dice lo siguiente: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Importantísimo que entendamos lo que este versículo nos enseña. Dice, ahora que han sido liberados del pecado, punto número 1 que ya vimos que es apártate, ¿no? Lejos del pecado para que podamos vivir en pureza ahora. Y se han puesto al servicio de Dios. Entonces no solo me alejo del pecado, me acerco a Dios, ahora me pongo a su servicio. Punto 2, nos acercamos al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y cerca de él, ¿qué va a pasar? Dice, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Cosechan, no dice que nosotros la producimos, no dice que usted es la fuente de la santidad, viene caminando la santidad, viene entrando la santidad a la iglesia, no. La cosechamos, es un fruto precisamente de todo el trabajo que se está haciendo y los esfuerzos que usted está haciendo para acercarse a Dios, pero en últimas la fuente de esa santidad es Dios mismo, es Él el que va a producir en usted esa santidad que usted quiere que se produzca y en la cual usted quiere caminar. Otra versión dirá, tendrán como fruto la santificación, indicándonos que esta pureza, esta santificación que corresponde al inicio del texto, la voluntad de Dios es que seamos santificados, pero es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Qué hay que hacer para ello? Porque ustedes dirán, bueno, ya estoy cansado de que me digan que tengo que vivir en santidad, vivir en pureza, vivir en pureza, vivir en pureza. ¿Cómo se hace? Bueno, alimente el espíritu. La única forma de que se produzca santidad en usted es que usted le dé de comer al espíritu y no a la carne. ¿Cómo se hace esto? A través de las disciplinas espirituales. Tengo que invertir mi tiempo en la oración, en la lectura de la palabra, en el ayuno, en estar meditando la palabra, memorizándola, reflexionando en ella, aprendiéndola, desmenuzándola en muchos sentidos para que yo pueda obtener como fruto la santificación. Y eso nos lleva al tercer punto, que es cambiar de deseos. Seguimos en el mismo texto, capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. El versículo 5 dice lo siguiente: sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Entonces, importante que entendamos también este texto. ¿Quiénes son los paganos? Ahí nos lo deduce, nos lo explica a partir del texto mismo. Los paganos son los que no tienen conocimiento de Dios, no tienen una relación con Él, ¿listo? Dice, no se dejen llevar por los malos deseos como hacen ellos. Mi pregunta es, ¿los malos deseos los tienen solo los paganos? ¿O usted, santo y separado por Dios, llega a tener malos deseos? ¿Puede que pase? ¿Tenemos malos deseos los cristianos? Sí. La diferencia entonces entre los paganos y nosotros es que no tenemos malos deseos. No. La diferencia es, como dice el texto, que nosotros no debemos dejarnos llevar por ellos. Que esos malos deseos se den en nosotros, sí, cuando alimentamos la carne, cuando estamos separados del Señor. En últimas, esos malos deseos se producen a partir de la naturaleza pecaminosa, de esa parte no redimida que aún queda hasta cierta medida dentro de nosotros después de la conversión misma. Pero nosotros no deberíamos dejarnos llevar por ellos. Lejos de Dios, entonces yo solo puedo tener malos deseos, ¿sí? Quedo a merced de mi propia carne, no tengo otra opción porque no estoy alimentando el espíritu. Pero cerca de Dios, en cambio, yo aprendo a desear lo que Él desea. Cuando yo paso mucho tiempo con Él, cuando yo tengo una relación fuerte con Dios, entonces, en ese caso, puedo decir que esos buenos deseos se empiezan a producir en mí. Por lo menos cuéntenme aquí en los comentarios a cuántos les gusta el sushi. ¿Cuántos comen sushi en particular? No su chicharrón, sushi como tal. Pónganle ahí en los comentarios si comen o no comen. A mí, la verdad, nunca me ha gustado. Pescado crudo no es mi campo, no es mi área, no es como lo mío.
Pero sí llegó un tiempo particular de mi vida en el que pasaba demasiado tiempo con personas a las que les encantaba comer sushi. Llegó un punto en el que extrañaba el sushi. Salíamos a comer demasiado a este tipo de restaurantes. Entonces, en últimas, a veces me hacía falta. Yo decía, pero si ni me gusta, ni siquiera me gusta el sushi, ¿cómo es posible que lo extrañe? Esto no tiene ningún sentido. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con ustedes que están conectados ahorita. Piense en este momento en las 5 personas con las que usted más se relaciona, 5 personas con las que más tiene comunicación, las que tiene más cerca, con las que más pasa tiempo. ¿No se ha dado cuenta que usted empieza a adoptar algunos de sus comportamientos, de las palabras que dicen, de los términos que usan, de los gestos que hacen? ¿No se han dado cuenta que a partir de esa gente con la que pasamos demasiado tiempo empezamos a adquirir ciertas cosas de ellos? Es perfectamente normal. Algunos psicólogos dicen que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. ¿Hasta qué punto podemos medir que así sea o no? Pues realmente creo que hay hechos dentro de nuestra vida diaria que nos muestran que sí hay una gran influencia y que nos dejamos permear por ello y terminamos pareciéndonos a esa gente con la que pasamos tanto tiempo. Pero imagine usted que la persona con la que usted más tiempo pasa es el Espíritu Santo. Imagínese que en su top 5, el número 1 es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. ¿A qué se va a empezar a parecer usted? A lo que Dios dice, a lo que la Biblia dice, al Espíritu Santo que vive dentro de usted. Entre usted más tiempo alimente el Espíritu, más tiempo pase con Dios, más fortalezca su relación con Cristo, se va a dar cuenta que empieza pareciéndose a, y empieza a tener esos buenos deseos que deberíamos tener. Entonces este punto era precisamente que cambiemos de deseos, y Gálatas 5:17 nos habla un poco de eso. Dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí. Es normal que usted tenga una lucha interna de deseos que se oponen entre sí. Si usted es cristiano, sí, porque los cristianos siempre vamos a tener esta lucha con el pecado. Es una lucha que se va a dar hasta que el Señor vuelva por nosotros, hasta que Él nos llame a su presencia. No se va a terminar antes. No hay ninguno en ningún nivel, en ninguna posición, título, que no tenga esta lucha permanente con el pecado. Entonces es importante que entendamos que esto de cambiar de deseos aplica para todos. Todos necesitamos cambiar de deseos para que podamos precisamente parecernos a Cristo. Y el último punto dentro de esta secuencia que estamos siguiendo en Primera a los Tesalonicenses 4 es no arrastrar a otros. El Señor es demasiado enfático en esto y lo encontramos en el versículo 6. Dice, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Entonces, ese que nadie perjudique a su hermano es que nadie transgreda, nadie defraude, ese no se aprovechen del hermano en este asunto. Este asunto, pues, es todo lo que hemos venido explicando hasta este momento, ¿sí? Todo este vivir en pureza de los 3 puntos anteriores, de la voluntad de Dios, que es que seamos santificados. Entonces, es un no se aproveche, no engañe a su hermano. Hey, no le eche el cuento a nadie para que caiga con usted, no se extralimite, no arrastre a otros en su pecado. Es decir, ya está mal que pequemos solos, por supuesto, al Señor no le alegra eso, pero más le molesta que de forma adicional usted arrastre a otros en ese pecado en el que puede estar caminando. Eso tiene consecuencias, como lo dice este versículo, y muestra cómo el Señor es bastante enfático en que esto no le agrada en ningún sentido, y Dios le da mucha importancia a que no hagamos caer a otros. Así que no debemos buscar gente que podamos hacer caer, sino gente que nos pueda ayudar, ¿ok? Entonces, este tema de la pureza bajo presión que estamos hablando hoy, es muy importante de quién te estás rodeando, cuál es la gente que tú tienes alrededor tuyo, cuál es esa gente con la que más comunicación tienes. ¿Por qué? Porque la iglesia como tal es para ayudarnos no a caer, sino a levantarnos. Así que yo debo rodearme de gente que me ayude
a vivir en pureza a pesar de la presión, no de gente que me haga presión para que yo no viva en pureza. Es diferente. Y cerramos esta serie de recomendaciones con el versículo 7, que nos dice cuál es el llamado que tenemos, y es: Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Lo vieron en nuestras redes sociales que publicamos este versículo en particular esta semana, porque este es un llamado ineludible, es para todos. A veces vemos tantas personas dentro de la iglesia que dicen, no, pues no estoy sirviendo porque no tengo claro cuál es mi llamado. Hay algo que se llama llamado general y hay algo que se llama llamado específico. El llamado específico sí puede tener con que el Señor te haya llamado a un ministerio en particular, que te ha llamado a ser parte de la alabanza o algo por el estilo, de irte en misión a un lugar en particular, pero el llamado general es todo aquello que aplica para todos los cristianos, y el llamado a la santidad es algo que aplica para todos nosotros. Si tú has nacido de nuevo, te dices ser seguidor de Cristo, tienes el llamado a la santidad. Entonces no estamos desocupados, nadie está libre por ahí, que nadie diga estoy libre, yo no tengo llamado, estoy por acá, pues no sé, faranduleando, no. En realidad hay que decir que el llamado general que aplica para todos, pues no es solo este a la santidad, sino muchos otros: el llamado a ejecutar la gran comisión, el llamado al ministerio de la reconciliación. Hay muchas cosas que hacen parte del llamado general, pero la pureza definitivamente lo es, ¿ok? Y el cierre de esta sección y del texto que yo les dije que estudiáramos es el versículo 8. El 8 dice: por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Es súper importante esta parte que estamos estudiando aquí. Dice: el que rechaza las instrucciones, es decir, todos los puntos que hemos dicho hasta este momento, no está rechazando a un hombre, sino que está rechazando a Dios mismo, porque Él es quien nos ha dado el Espíritu Santo y nos habla del don tan grande que es que Dios mismo habite dentro de nosotros. Y precisamente el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? El Espíritu Santo no es una energía, una fuerza que sentimos, no, el Espíritu Santo es Dios mismo. Desde la persona de la Trinidad tenemos que tener claro que Él es Dios. Pero en esto de que nos da y dice, les da a ustedes su Espíritu Santo, debemos recalcar la importancia de que Dios nos haya dado como don al Espíritu, porque esto de cierta forma nos cierra el círculo. Si usted está bien en su Biblia física, trate de trazar una línea que vaya desde este versículo 8 a devolverse un poco al 3, a lo que dice el 3 en particular. ¿En qué sentido? Solo Él nos puede ayudar a hacer la voluntad de Dios. Pureza bajo presión es esto, que a veces decimos, sí que tengo gente encima mío que me dice que la voluntad de Dios es que yo sea santificado. Necesito gente que me ayude a entender cómo se hace, ¿ok? Necesito que me expliquen de forma práctica cómo hago eso. Dios no nos dice solamente hagan mi voluntad, Dios no nos dice solamente vivan en pureza, nos da herramientas desde su palabra para que lo hagamos, nos da instrucciones puntuales a través de las cuales lo podemos hacer. Y lo más importante de todo, nos da su Espíritu Santo para que lo podamos cumplir. Es posible que usted haga la voluntad de Dios, que es ser santificado, sin aquel que santifica. No, usted no puede hacer la voluntad de Dios si no es a través del Espíritu mismo. Solamente a través del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, y nos recalca en el versículo 8, puedo yo ser capaz de hacer la voluntad de Dios del versículo 3. No hay otra forma de que yo cierre el círculo y que yo diga, me es a mí factible hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque necesito que aliviemos un poco toda la presión que sentimos cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de pureza. Siento que a veces como iglesia, como creyentes, todos los muchachos que trabajan con nosotros desde cada uno de los grupos que tenemos en J, sienten a veces mucho esa presión de la santidad, la presión de la pureza, pero hoy estoy aquí para decirles precisamente eso, que sí se puede, pero no debemos hacerlo solos. Se puede hacer, se puede vivir en pureza, pero necesitamos el Espíritu Santo para ello, y Él se encarga de que precisamente se produzca el fruto de la santificación en nosotros.
Este debería ser el alivio de la presión, que es con lo que quiero ya cerrar, y debería ser sumamente esperanzador para todos nosotros. Esperanzador que, mire, alguien le pida a usted que haga algo, pero le dé todas las instrucciones para hacerlo, le dé todas las herramientas que usted necesita para hacerlo, ponga en usted precisamente al que le permite hacerlo y todo el tiempo viva dentro de usted y camine con usted para que usted pueda lograrlo. No sé a cuántos les pase así en el trabajo. Les pasa así en el trabajo que el jefe da una orden y va y le manda todo desmenuzado, todas las instrucciones, punto a punto, recursos, todos los elementos, luego va y se sienta al lado suyo a ayudarle a conseguirlo, le va todo el tiempo diciendo cómo tiene que hacerlo, con calma, con paciencia, hasta que usted persevere. Gloria a Dios por los que tienen ese tipo de jefes. Espero que mi jefe no esté viendo este en vivo, pero en particular, pues él no es tan así. Es más de viaje a la luna y mire a ver cómo lo hace. Dios mío, que no esté viendo esto, pero en particular hay que decir que el Espíritu Santo, estando en nosotros, permite que hagamos todo esto. Y Dios no es ese tirano que nos da esas órdenes inalcanzables que nadie va a ser capaz de lograr y se ríe de nosotros porque no logramos ser santos como Él es santo. No, es uno que dice, sean santos como yo soy santo. Y les dejo el Espíritu Santo para que eso sea posible. Dejo el Espíritu Santo, voy yo mismo habitar dentro de ustedes para que lo puedan hacer. Y este debería ser un gran alivio de la presión que nosotros podamos sentir desde la pureza, porque vivir en pureza con Él obviamente es factible y es esperanzador que así sea. Entonces, al ser la santificación un fruto, yo mismo no debo producirla, pero es Dios quien la produce en mí. Yo trabajo pues en hacer todas las cosas que permitan que ese fruto se obtenga, pero no soy yo la fuente de la santidad. Soy uno que puede trabajar para permitirle al Espíritu Santo que esa santidad crezca en mi vida. Entonces oro, entonces leo la palabra todos los días, entonces me congrego, entonces asisto y me conecto a las reuniones, entonces me rodeo de gente que me ayuda a crecer. A través de todo esto me expongo a que el Espíritu Santo me transforme, haga conmigo lo que quiere y me ayude a vivir en pureza. Estoy haciendo un esfuerzo de mi parte, sí, pero sé que mis fuerzas no puedo hacerlo y que Él sí lo puede hacer y produce esa santidad en mí. Entonces, hay que esforzarnos, pero hay que entender que no lo hacemos solos. Que tal vez hay pecados con los que no hemos podido hasta hoy, pero que Dios sí puede con ellos. Tal vez hay una lucha que tienes hasta el día de hoy y tú dices, a mí esto hasta el momento me parece como imposible. No sé si de verdad puedo cumplir el punto 1 de apártate. Creo que ahí me quedé. Me dieron luego los otros 3 puntos, pero la verdad es que solo en el apártate yo me sentí rendido. Bueno, hay que entender que el Señor sí puede. Si tú no has podido en tus fuerzas, está bien, lo entendemos hasta hoy, pero en las fuerzas de Dios sí se puede lograr definitivamente. Y esto en mi vida cristiana ha sido sumamente alentador. Yo viví por mucho tiempo esa experiencia de vivan santidad, vivan santidad, vivan santidad, tiene que vivir en santidad, pero sin que nadie me explicara cómo hacer eso, sin que nadie me dijera cómo se podría lograr y sin entender que Dios mismo me decía, te acompaño en el proceso, sí que se va a poder hacer y sí que yo te voy a permitir lograrlo. Eso ha sido un gran alivio de presión para mí y me ha llevado a vivir una vida cristiana en la que me puedo gozar, deleitarme en que el Señor me va a acompañar, va a estar caminando conmigo todo el tiempo, no importa qué errores haya cometido en mi pasado, me ha levantado, me ha restituido, se ha encargado de que me mantenga en pie y así yo no tenga las fuerzas ni de voluntad ni físicas para sostenerme en este caminar. Dios es lo suficientemente poderoso para sostenerme a mí. De mí nada bueno ha salido, nada bueno ha venido de mi parte, pero de Él ha venido su precioso don del Espíritu Santo. Y quiero mostrarles esto desde la palabra porque no lo dice solamente en este texto que estamos estudiando y en el que estamos centrados hoy. Quiero que usted vaya a Levítico, pásese al Antiguo Testamento conmigo. Aquí está el versículo 20 del 7 al 8. Ayúdenme a leer esta porción también. Dice, conságrense a mí y sean santos. Más presión todavía, ¿no? Porque yo soy el Señor su Dios.
obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Presión al 100. Yo soy el Señor que los santifica, alivio de la presión. Nos pone un estándar altísimo, sí, pero él mismo dice, pero tranquilo, soy yo el que los va a santificar, sí, se las puse muy altas, se las puse complicada, difícil, altísima, estándar complicado, pero estoy yo aquí para encargarme de que eso suceda, de que eso sea posible. No tengo que santificarme yo, es el Señor quien me va a santificar a mí. Sí, mientras yo me consagro, como dice este texto, mientras yo obedezco sus estatutos, mientras yo pongo por obra su palabra, pero Él no me deja solo y hace que lo logre. Y esto lo vamos a ver muchas veces en la Biblia. Cámbiese ahora Ezequiel conmigo. Vamos a Ezequiel 36. 36 del 26 al 27, ¿listo? Dice lo siguiente: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Tantas veces nos concentramos en lo difícil que es seguir sus preceptos y obedecer sus leyes, pero poco tiempo pasamos alimentando el espíritu que él infunde en nosotros para hacer él mismo que sigamos estos preceptos y que podamos obedecer las leyes de Dios. Entonces sí, ahí tenemos a Dios que nos dice, hey, les pido que hagan mi voluntad, esa voluntad que leímos en el versículo 3 que dice, sean santificados. Les pido que hagan mi voluntad, que es que vivan en pureza. Les pongo un altísimo estándar, es altísimo, es difícil de cumplir. El estándar es la perfección, es Cristo mismo. Duro, difícil, un poco de presión aquí, pero yo mismo les doy el espíritu que permitirá que logren eso. Todo esto para decir que sí se puede, sí podemos permanecer en esta lucha contra el pecado, sí podemos vivir en pureza, sí hay presión para que lo hagamos, pero no tenemos que hacerlo solos y la ayuda del Espíritu Santo es fundamental para todo esto. Así que hoy los invito a que hagamos eso, a que alimentemos el espíritu, a que nos concentremos en invertir en todas esas actividades, disciplinas, acciones que nos llevan a que estemos tan cerca de Dios, que tengamos una intimidad fuerte con Cristo, que permita que esta santidad se produzca en nosotros. Invito a mi esposita para que oremos por ustedes, pero hoy quiero que tengamos esto súper claro, desde todo lo que implica vivir en pureza, porque quiero que hoy esto sea esperanzador para ustedes, que hoy puedan sentir el alivio que da, que no estemos solos en esta pelea y que esto de la pureza que suena tan inalcanzable, como tú lo decías, amor, al inicio, en realidad es perfectamente alcanzable cuando el santo por excelencia vive en nosotros y nos lleva a que esto se dé. Si tú eres nuevo, si antes no te has congregado en J más 25, te invito a que nos escribas aquí en los comentarios, nos dejes tus datos para incluirte en uno de los grupos, porque ahorita pasaremos también a los grupos pequeños que tenemos en J más 25 para poder seguir hablando de este tema, para que las preguntas que los muchachos tengan al respecto las podamos un poco resolver a medida que tocamos esto de pureza bajo presión, y que en el grupo pequeño tengan también ustedes la facilidad de interactuar con nosotros, de conocer a otras personas que están en esta misma lucha contra el pecado, con la cual tú hasta el momento tal vez te has sentido solo, has sentido que nadie ha estado allí para ayudarte, pero si te comunicas allí con nosotros, pues te estaremos incluyendo en uno de estos grupos para que puedas también hablar con nosotros. Pero hoy quiero que entendamos eso, desde todo este discurso de la pureza, que entendamos quién es nuestro ayudador. Yo quiero mencionar algo, y es que mientras escuchábamos la palabra, en una de las partes que tú decías, amor, y era esto de tener esperanza y de, bueno, si fallé, ¿ahora qué? Sí, ¿qué puedo hacer? Y yo creo que muchas de las personas que tal vez nos están viendo dicen, bueno, es que yo le fallo al Señor o le fallé al Señor, y muchas veces nos quedamos ahí
y no vamos a lo que tú mencionabas y que la palabra refiere en Proverbios y es a confesarlo y apartarnos de él porque alcanzamos misericordia. Yo creo que los brazos del Señor están abiertos para nosotros para que vayamos a él, reconozcamos nuestros pecados e iniciemos de nuevo con todo lo que tú nos has hablado ahorita acerca de la santidad y que sí es posible. Yo creo que es muy liberador porque creo que nos pasa o nos pasaba a muchos también, lo digo por mí, siempre fue muy, yo creí que jamás iba a llegar a algo así, porque tenía el concepto equivocado, errado, tal vez como algunos lo pueden tener porque crecemos tal vez así, ¿sí? Pero el Señor es bueno porque nos habla a través de su palabra y nos habla de que precisamente es posible vivir en una santidad y me encanta lo que decías a través del Espíritu Santo, no en nuestra fuerza humana, no a nuestro parecer, no en nuestra forma, no en nuestra manera, sino en la manera de Dios y con el Espíritu Santo que es quien está ahí con nosotros. Y eso debe ser esperanzador para nosotros, eso debe ser esperanzador para todos los que estamos viendo. No estamos solos en este camino. El Señor no dijo, voy, muero por ustedes y los dejo ahí a ver cómo pueden hacer. No, Él dijo, les enviaré el Consolador. Él estará con ustedes, Él los guiará, Él les mostrará, Él me glorificará. Y qué rico, qué delicia y qué esperanza puede haber en nosotros al saber que no estamos solos en este camino, sino que realmente estamos con el Espíritu Santo de Dios y Él nos ayuda, Él que es todo poder, Él que puede hacer muchas cosas y que nos muestra a Jesús, puede guiarnos en este camino en el que estamos en nuestra vida y en ese camino de agradar al Señor, de vivir en pureza, a pesar de las presiones que hablabas ahorita, Mori, que nos vemos muy enfrentados cuando todo el mundo nos está atacando, cuando muchas veces nos encontramos con cosas así a la vuelta de la esquina o en televisión o en una serie o en cosas así, como el Espíritu Santo también nos ayuda y nos orienta, ¿no? A veces no podemos evitar los estímulos, pero sí que permanezcan, ¿no? Sí, no, ay, no, me apareció, qué culpa. No, pues qué culpa nos podemos apartar, no nos tenemos que quedar aquí, ahí para siempre. Exactamente. Puede llegar el estímulo, pero dejamos a un lado porque sabemos que eso no beneficia en nada a mi vida y porque eso no le agrada a mi Señor, a mi amo, a mi dueño, a mi Dios. Entonces creo que es bueno que terminemos y cerremos, amor, con este tiempo y que tú también estés orando ahí en casa y podamos hacerlo y de verdad pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo que nos ayude en este camino y que los que están caídos, vamos, nos levantamos en el nombre del Señor y seguimos, porque si 7 veces, ¿cómo dice el versículo? Al justo lo levantará el Muy Señor, bien. así que sabemos que Dios está ahí para hacerlo. Disfrutemos de eso, disfrutemos del beneficio, de la gracia de Dios que está allí para que volvamos siempre al trono de la gracia, que es para el oportuno socorro, cuando la necesitemos, cuando estemos urgidos de ella. ¿Listo? 8 de la noche y cerramos esta enseñanza con ustedes orando para que tengan un buen tiempito en grupos, con todos sus amigos, sus hermanos allí hablando precisamente de esto de la pureza bajo presión y queremos que oremos juntos, así que tómese usted ese tiempo en este live para que le demos la gloria a Dios por lo bueno que es, por toda su gracia en darnos el Espíritu Santo y permitirnos permanecer firmes en una lucha complicada como esta, bajo presión como esta, pero en la que tenemos el ayudador y a Dios mismo de nuestra parte ayudándonos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que nos reconforta, que nos anima, que nos levanta. Muchos por ahí dicen que la Biblia es para destruirnos, para condenarnos, para pisotearnos. Y sí, pisotea a lo que del hombre puede venir, pisotea a todo aquello que tiene que ver con el pecado, pero levanta en últimas al pecador con una historia de redención como esta a través de Cristo. Gracias por tu gracia, gracias porque a través de la fe en Cristo somos salvos y precisamente a partir de esa justificación gozamos de que el Espíritu Santo venga a habitar en nosotros. Gracias por un don tan precioso como este, porque
La verdad es que tanto es lo que has hecho por nosotros, Señor. El solo hecho de que tú, Jesús, murieras en esa cruz por nosotros era suficiente para que nos pidieras lo que quisieras y no necesariamente te quedaras dentro de nosotros ayudándonos a hacerlo. Pero así lo decidiste, así lo hiciste y hoy el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y te agradecemos por ello, te damos gloria a ti porque eso ha sucedido, porque ha pasado, porque gozamos de ello, porque es liberador, esperanzador hoy, Señor, que sepamos que no nos dejas solos, que no estás allí mirándonos mal como miren a ver cómo cumplen, sino que estás allí diciendo, ánimo, hijos míos, ánimo, hijo, te levanto yo, ánimo, caíste, bueno, párate otra vez, caminas conmigo, te llevo yo, te llevo a permanecer firme hasta el final. Y eso lo dice tu palabra, que tú, Dios, te encargas de que permanezcamos firmes en Cristo. Ayúdanos a que luchemos, Señor, apartándonos, acercándonos a ti, cambiando de deseos, no haciendo caer a otros, pero Señor, que hagamos tu voluntad, ayúdanos a hacerla, que realmente seamos santificados a través de este Espíritu Santo que vive en nosotros. Ayúdanos en esta lucha diaria que tenemos contra el pecado que nos acecha y ayúdanos a que en todo este tiempo, Señor, podamos permanecer en esta carrera. Fortalécenos, danos nuevas fuerzas, renueva nuestras fuerzas para que demos la pelea, para que no nos rindamos. Yo hoy oro con todos los demás, con todos nuestros amigos aquí de toda la familia J25, para que tú levantes al que en este tiempo está caído, para que fortalezcas al que está de pie, para que mantengas en nuestra mente esta palabra para el momento en el que caigamos, para que corramos siempre a ti, para que no dudemos un segundo en esforzarnos por hacer tu voluntad, para que no dudemos nunca en correr a ti, Señor, para levantarnos a pesar de los errores que hayamos cometido y para que vivamos en pureza, que es lo que a ti te agrada, sin importar la presión que tengamos, y que no seamos una presión para otros para que caigan, que no seamos una presión para otros, para condenarles, para juzgarles cuando lo hagan, sino que seamos un alivio, seamos esa mano ayudadora, como lo es tu Espíritu Santo, para levantar a mi hermano que ha caído, para apoyar al que tengo al lado y que tal vez en este tiempo no está tan firme como lo ha estado antes, para enseñar a aquel que hasta ahora empieza a comprender toda esta historia de salvación que estamos explicando aquí. Y danos a todos entendimiento, ilumina el texto bíblico para nosotros de forma que podamos entenderlo y que podamos caminar en ello. Bendecimos a todos los grupos de J+25, a toda la gente que se conecta en este momento de otros ministerios, así sea de otras congregaciones. Les bendecimos a todos nuestros hermanos en Cristo y rogamos, Señor, que tú nos lleves a permanecer firmes y fieles a ti en todo tiempo y te lo pedimos en el hermoso nombre de Jesucristo. Amén. Si eres nuevo, por favor, déjanos tus datos aquí. Queremos que te integres a uno de los grupos que tenemos, así que ahí están pendientes todos nuestros líderes para tomar esos datos, para contactarles, para que ustedes se integren a uno de los grupos que tenemos en J. Y ahora pueden pasar a su grupo, ¿listo? Bendiciones para todos, bendiciones para toda Casa sobre la Roca. Dios bendiga sus vidas y guíe en este camino y en este proceso. Les amamos, Dios les bendiga. Casa Roca no para. Chao.